Bienvenido a la clase de la doctrina de la santidad. Vamos a estar hablando aquí del Evangelio de Jesucristo, el problema que el hombre tiene, más la solución que Dios promueve por medio de su palabra. Vamos a continuar aquí con esto del libro. Dios te ofrece su gran salvación. Si tienes el libro, sería bueno, un buen adición a su biblioteca. Si no lo tiene, está bien, puede ver aquí en el video, pero sería bueno si lo puede conseguir. Vamos a empezar. No vamos a leer todo el libro en esta clase, pero empecemos aquí con capítulo 9, haciendo algunas definiciones de la naturaleza de pecado. Tenemos que comprender y entender bien el problema antes que podamos hablar del remedio. Descripciones de pecado. El pecado es un acto o un estado de nuestro ser que nos separa de nuestro Dios, quien es santos. Se me olvidó y quiero animarles de tomar un tiempo aquí, tocar la pausa y empezar su tiempo con este video en oración, pidiendo que Dios revela y brinda sobre ti todo lo que Él quiere para usted. Muy bien, ahora continuamos con el estudio aquí. Lo más pecaminoso del pecado es que es contra Dios. Esto es importante, reconocemos esto cuando el rey David pecó. Él dijo, contra ti y solo contra ti he pecado. Es una actitud en contra de Dios. Una actitud es importante comprender esta palabra aquí. Es una actitud en contra de Dios que proviene de una naturaleza, es algo interior del hombre, que no solamente no es como Dios, sino que es hostil hacia Dios. Es un rechazo de Dios. El pecado rompe nuestra relación y comunión con Dios, debilita, corrompe y desintegra nuestro propio ser. También corrompe, interrumpe y enajena nuestra comunión con otros. ¿Por qué hay separación con otros cuando pecamos contra Dios? Es porque el hombre está hecho en la imagen de Dios. Y cuando nosotros pecamos, estamos contradiciendo a esa imagen adentro de nosotros y hay una separación de Dios, pero más hay una separación entre los demás que son hechos en la imagen de Dios. Pues por eso hay una separación no solo de Dios, pero también es corrompido nuestra relación con los demás del mundo. Ahora, la raíz del pecado es cuádruple. Todo esto incluye en la raíz del pecado incredulidad, confianza en sí mismo, falta de confianza en Dios. Cuando Eva tomó esa fruta, estaba poniendo su confianza en sí mismo y no en la palabra de Dios. Y cuando Adán lo tomó de su esposa, y ahí lo aceptó esa fruta, estaba decidiendo por sí mismo, poniendo a sí mismo como autoridad sobre la palabra de Dios y diciendo, yo tengo la autoridad para decidir y la autoridad es de Dios y no del hombre. Y por eso hay incredulidad en el raíz del pecado, orgullo, adoración de sí mismo, ahora otra vez poniendo mi opinión sobre la palabra de Dios. Yo decido. Desobediencia, autodeterminación, rebelión interior. Otra vez más, una rebelión contra Dios. Cuando Eva tomó esa fruta, dijo, la palabra de Dios no
yo decido. Y eso es lo igual que hizo Adán. Y sensualidad, autocomplacencia. Yo quiero lo que me conviene. Yo quiero lo que me hace cómodo y no quiero la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros buscamos su propia voluntad, la voluntad de Él, y la voluntad de Él es que sirvamos a los demás. Pero en el caso del pecado, el hombre ya solo quiere servir a sí mismo. Aquí algo bien importante, estos cuatro se interrelacionan dentro de la naturaleza de la persona. Todo pecado es expresión del yo contra Dios, su santidad y su ley, que se base en su naturaleza santa. Pues esto es el yo y es igual para Satanás. Veamos en Isaías cuando Satanás dijo, yo me exaltaré, yo me pongo sobre el Altísimo y todo eso, el yo. Esto es el problema, el condición del hombre. En resumen, podemos definir el pecado como doble de naturaleza. El pecado como un acto es la transgresión voluntaria de la ley de Dios. Eso es el primer parte, un acto. El pecado como un estado es la impiedad de la naturaleza humana, la cual motiva los actos de pecado. Siendo que el pecado es doble naturaleza, Dios ha hecho doble provisión de salvación, pues las dos partes son los actos, los hechos y el estado, lo que somos. Y como hay doble problema, lo podemos decir que Dios ha dado un doble provisión. Y esto va a ser el punto clave por todo este estudio. Es necesario entender, comprender bien este último punto aquí, que para entender todo el Evangelio, si no reconocemos esto, es muy difícil para comprender todo lo demás que vamos a estar hablando. Estudie los términos y las definiciones en la página 42. Si tiene su libro, puede hacer eso. Tanto los pensamientos, los actos pueden ser malos. Ahí se puede encontrar en Mateo 15:19. Se encuentra también en su libro. Como el corazón, esto es la naturaleza, puede ser malos. Ahí está los actos y la naturaleza. Hay que reconocer que el corazón es el sede de la voluntad. El corazón es donde mora las actitudes del hombre. Es pecado como estado o naturaleza que motiva a la gente a los actos de pecado. Pues este estado es de lo que somos, el raíz que mora en el corazón produce estos actos. Podemos ilustrar esto aquí en esta ilustración. Tenemos aquí abajo las actitudes. Eso es lo que hemos hablado. Y en Primero de Juan habla también de la maldad o rebelión. Y hay rebelión en el corazón del hombre. El yo es rebelión contra Dios. Y hay estas actitudes son celos, odio, envidia, lujuria, egoísmo, orgullo, codicia. Estos no son hechos, estos son actitudes, lo que permanece en el corazón del hombre. Ahí arriba, ¿qué es lo que produce los raíces? El raíz traiga toda esta nutrición por el tronco, y hay esta nutrición que es maldita, llega a las hojas y al fruto. ¿Y qué es el fruto que salga? Robo, mentiras, asesinato, engaño, fornicación, adulterio, abuso, violencia, borrachera, corrupción, hogares rotas y abandono. Todo eso, este es el fruto, los hechos que llega de un raíz de corrupción, de rebelión. Dios en su soberanía mandó al Hijo Jesucristo para derramar su sangre
para un remedio de todo de esto. Quiere tocar esto de los hechos más lo que somos, lo que permanece en el sede del corazón del hombre. El pecado reina en las personas. Una naturaleza pecaminosa es un mal carácter, una naturaleza vil y un corazón cruel. Es un carácter. Esta naturaleza pecaminosa se manifiesta aún en los niños inocentes. Tenemos que reconocer que no tenemos que enseñar a un niño a enojarse. No tenemos que hacer eso. No tenemos que enseñar a un niño a robar o tomar lo que no es de ellos para decir una mentira. No tenemos que enseñar nada de eso. ¿Por qué? Llega por la naturaleza interior del hombre. Y por eso podemos ver en los inocentes, aunque son inocentes, no saben lo que están haciendo, pero todavía puede ver la naturaleza adentro de ese hombre. La condición que impone a Dios para que recibimos el perdón por nuestros actos pecaminosos es la confesión de estos actos. Primera de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. La condición impuesta para purificar esta naturaleza pecaminosa hostil es la entrega total de nuestro yo. Romanos 2:1, que habla Romanos 2:1, que debemos presentar nuestra vida como un sacrificio vivo, una entrega, una consagración. La consagración no solamente es la entrega del ser a Dios como regalo, es la entrega total, el yo interior a Dios. La pureza de corazón puede recibirse de Dios solamente basada en una entrega total, una consagración plena. Es por eso que la comunión eterna con Dios es condicionada sobre la pureza del corazón. Sin esa pureza será imposible ver a Dios, dice en Hebreos 12:14. ¿Qué les parece? Tenemos que reconocer algo. Todo de lo que estamos hablando aquí, esto no son mis ideas, no son ideas humanas. Esto es lo que dice la palabra misma de Dios. Es Dios que está indicando de nosotros que tenemos una condición que Él quiere cambiar. Y tenemos que reconocer que la pureza de corazón puede recibirse de Dios solamente basada en una entrega total. Necesitamos entregar nuestras vidas, una consagración plena, 100% de lo que somos, a Dios. Y ahora vamos a estudiar cómo lo hacemos todo esto. ¿Qué es el remedio? ¿Qué es lo que Dios promueve? ¿Qué es lo que Dios ha provisto para nosotros? Saltamos ahora al capítulo 12, donde vamos a continuar aquí en esto. La definición de la depravación, algunos términos, cuando usted está viendo, leyendo su Biblia y encuentra estas palabras, estas frases, tiene que reconocer que esto es la definición de la depravación, pecado original, depravación, la naturaleza de Adán, la naturaleza pecaminosa, carnalidad, el viejo yo, el viejo hombre. Todo esto está hablando de esto, del pecado. La depravación es aquella contaminación y corrupción de ego y de la naturaleza interior de todos los descendientes de Adán. Por ella el ego es impuro e inclinado a la maldad. Una buena palabra teológica aquí. Inclinado. Sabe que Adán y Eva cuando antes de la caída, estaba inclinado a Dios. Eso no quiere decir que no pudo pecar. Es que ellos pecaron todavía, aunque estaba inclinado a Dios, y su inclinación cambió. Y ahora cada hombre es inclinado a la maldad.
Dios quiere y mandó a su Hijo para poder restablecer la inclinación a la santidad. Jesús, hablando con sus discípulos, dijo: vosotros siendo malos. Uy, fuerte palabras de Jesús mismo a sus discípulos que estaba siguiendo a él, eran creyentes, pero dijo que ellos eran en su condición mal. El ego depravado permanece en el corazón de un creyente verdadero hasta que es purificado por el Espíritu. La raza humana entera es caída e inclinada, otra vez esa palabra, inclinada al pecado. El nuevo nacimiento trae el perdón de los pecados cometidos y la perfección de su corrupción. Recuerda esa palabra, primera de Juan 1:9, que dijo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay dos obras de gracia ahí en ese versículo. Hasta que el Espíritu Santo limpie el creyente por la sangre de Cristo previo a la entrega total del ego, y por la fe el creyente sigue siendo pecaminoso por naturaleza. Gracias a Dios, hay una más profunda y más plena purificación descrita en la Biblia para los creyentes. Pues no solo hay la salvación, la justificación que dice Pablo en Romanos, eso es la santificación inicial que dice Juan Wesley, pero también hay una gracia más profunda para purificar esa corrupción en el hombre. Y aquí hay algunos versículos. Se encuentra esto también en la página 55 de su libro. Puede estudiar estos versículos que viene ahí directamente de la palabra de Dios. Una vez más, no son ideas mías ni ideas humanas. Esto es la condición del hombre conforme a la Biblia, la palabra de Dios. La carnalidad es una condición moral del alma. Una condición moral. La imagen moral de Dios, la santidad, su santidad, está ausente porque el Espíritu Santo está ausente. Tenemos que reconocer algo, que cuando Adán y Eva pecaron había separación, pero también había una pérdida. No solo fue separado la creación de Dios, pero también una pérdida de la moralidad del hombre. La imagen moral que fue puesto en el hombre fue completamente perdida. Y el Espíritu Santo que moraba en el hombre, en Adán y Eva, ya fue echada. Eso era la separación, pero perdió la moralidad que es la imagen moral de Dios puesto en el hombre por ahí dentro de la creación. Tu alma no fue creada para ser vacía, sino para ser habitada por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu está ausente, la persona no tiene nada sino su propio ego para gobernarle, menos cuando él entrega su ego a Satanás. ¿De qué está hablando aquí? Cuando echó a Dios, cuando echó el Espíritu Santo, ¿quién tomó el trono del corazón? Yo decido. Y eso de lo que estamos hablando al principio de la clase, hablando del yo, que ahora mora en mí y que decide lo que es bueno y malo, y equivocamos siempre, puesto que cada uno está de alguna manera pervertido por la caída. Son guías o señores aún más peligrosos. La personalidad ahora está sujeta al gobierno incontrolable, discorde, pervertido y de mucha manera anárquico. Y este gobierno no de autodeterminación, apetito, pasión, con un razonamiento desenfrenado, sin supervisión y sin iluminación. Esto es la condición del hombre, perdido.
Escuché a un teólogo decir que Dios no vino para sanar a enfermos, pero para dar vida a muertos. Somos muertos en nuestros pecados y solo por la sangre de Cristo podamos nosotros tener vida. Y Cristo vino no solo para sanarnos, no somos solo enfermos, somos muertos en el pecado. Esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Continuamos aquí. El alma entera es afectada. Cada capacidad, poder y facultad del espíritu, alma y cuerpo humano es impedido y desbaratado hasta cierto grado. Pablo admita, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, está hablando de su ser, de su naturaleza pecaminosa. No mora el bien, no hay un bien adentro de él. El alma es depravada continuamente. La persona depravada tiene tiende continuamente a escoger su propia voluntad y dirección, a contar con sus propios recursos y fuerzas y ya estar abierto a contemplar sugerencias tentadoras. Hay mucha gente y el pecador va a decir, yo no sé cuál es el problema. Yo soy buena persona. Y hasta que reconocemos que somos perdidos, que somos perversos, que somos malditos, que no hay bien que mora en el corazón del hombre. Y esto es lo que está admitiendo Pablo. Y tenemos que reconocer bien a esto. Y cuando reconocemos eso, ahora Dios puede obrar adentro de nuestros corazones. El alma está sujeta a la ley de la maldad progresiva. Esto es verdad. Todos somos pecadores. El pecado endurece de modo que el mismo pecado puede repetirse con cada vez menos compunción de la conciencia. Esto es una realidad muy peligrosa, porque esta maldad progresiva, el hombre puede ir viviendo su vida, cometiendo el pecado vez tras vez tras vez, y cada vez que está pecando, ya menos compunción. Y esto también es apoyado en Primera de Romanos, donde dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Mente reprobada son gente que están ahí practicando el pecado y la perversión de todo tipo, y Dios lo deja aún porque su conciencia no está endurecido. La depravación del alma no se puede curar sin la gracia de Dios. Nadie puede transformar su propia naturaleza interior. Nadie puede ser su propio salvador. Ahí es el problema. No hay esperanza. No hay esperanza que yo puedo hacer algo para salvarme. Estoy perdido, somos muertos en nuestro pecado. Ahí es el problema. La culminación de todo esto. Aspectos no comprendidos en la depravación total. Ahora vamos a escuchar algunas cosas buenas. Primero, la depravación total no significa que la persona no puede volverse aún más mal, pues podemos ser malos, malos todavía. La depravación total no significa que cada persona es inclinada a toda forma de pecado. La depravación total no significa que uno no tenga conciencia. Pues hay conciencia, aunque podamos endurecer nuestra conciencia, aquí tenemos todavía conciencia. La depravación total no significa que el pecado no tenga calidades agradables. El hombre puede hacer buenas cosas, pero eso no quiere decir que no es perdido. La depravación, y aquí está, la depravación total no significa que el pecado permanece fuera del alcance de la gracia de Dios. Qué bueno es saber esto, porque aquí
aquí somos sin esperanza, pero ahora aquí hay una esperanza y veamos aquí la gracia preveniente combinándose con el amor y la misericordia de Dios, sigue pasando la tentación de cada persona, inclinándola a hacer lo justo y a responder al llamado interior de Dios. Esto es una gracia que si nosotros, si lo aceptamos, Dios va a cambiar nuestras vidas. Muy bien, saltamos aquí al capítulo 29. En esta parte del video, Dios es un Dios santo y Él desea que su pueblo sea santo. La santidad es más que un atributo de Dios, es su propia naturaleza. Pues aquí hemos llegado bien rápido, sin esperanza aquí. Pero aquí la promesa que no estamos fuera del alcance de Dios. Y ahora veamos lo que Dios quiere. Dios quiere nuestra santidad. La santidad es más que un atributo de Dios, es su propia naturaleza. Yo puedo decir que de mi parte, un atributo mío es soy carpintero, me gusta trabajar con la madera. Eso es, soy maestro, pero esos son atributos míos. El ser adentro de mí es diferente. Y esto aquí es lo que estamos diciendo, reconociendo que el ser de Dios es santo, su propia naturaleza. Y Él quiere que nuestra naturaleza también sea santa. El énfasis no es únicamente sobre la santidad como separación, sino también sobre la santidad como pureza. No solo separado del pecado, no solo separado del mundo, pero también una pureza dentro de nosotros. Santidad es la perfección moral total de la personalidad de Dios. La santidad de Dios siempre es moral y ética y se expresa en amor soberano porque Dios es santo. Él no tiene que juzgar o salvar en lo que tiene que ver con el pecado. Pues aquí está Dios en su personalidad. Él es santo, quiere que nosotros también seamos santos. En el Nuevo Testamento, el énfasis cambia de exaltar la santidad de Dios al de redimir al ser humano y hacerlo semejante a la santidad de Dios en su carácter y personalidad transformados. El amor de Dios hace santo a todo aquel que responde. Ahí importante, todo aquel que responde a su provisión justa de la salvación. Otra vez más, no son nuestras ideas, no es mi idea ni la idea humana. El amor de Dios hace santo a todo aquel. Esto es decisión de Dios, esto es la verdad que Dios promueve. Porque Dios nos ha creado para llevar su santa imagen. Esto es lo que fue perdido. Esto es la razón que Cristo vino para morir por nosotros, para restaurar lo que fue perdido. ¿Qué es lo que fue perdido? La santa imagen de Dios adentro del hombre. Compartir su antecomunión y vivir enteramente en su santo cielo. Ay, qué bueno es esto. Se usa en el sentido general de haber sido apartado por la gracia salvadora de Dios y así dedicados a Cristo. Estos son el término santos. Se espera que la santidad posicional por ser miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia llegue a ser verdadera santidad de vida y carácter. Otra vez más esa palabra carácter, lo que somos. Incluye el proceso de transformación desde el nuevo nacimiento hasta el momento crucial en que el Espíritu santifica y llena el corazón con su plenitud. Esto es la meta.
ser lleno de del plenitud del Espíritu. Y luego incluye el proceso de la transformación positiva, acercándose cada vez más la semejanza de Cristo hasta la glorificación en el cielo cuando veremos a Cristo tal como Él es. Aquí quiero anotar algo. Este llena del corazón con su plenitud. Esto es completado, esto es completo. Puede ser algo que está hecho en el corazón instantáneamente, pero el proceso de transformación positiva acercándose cada vez más la semejanza de Cristo. Queremos ser más y más como Cristo después que somos llenos totalmente por la plenitud. Pues aquí hablamos aquí de la santificación inicial. La santificación inicial, que es la salvación o la justificación, trata la depravación, los hechos, lo que hacemos. Esto es lo que trata la salvación. Dios perdona nuestros hechos. La entera santificación trata la naturaleza pecaminosa, lo que somos. Esto también es importante porque esto es el raíz que produce esto aquí. Dios puede perdonar esto, pero no está completo la obra porque Él quiere también tratar lo que somos y transformarnos. Pueden notar aquí el corazón de un pecador. Peca sin vergüenza. No hay vergüenza de lo que hace él y produce todo este fruto de pecado. ¿Por qué? El Espíritu Santo está aquí afuera, está echada, está separada. Y aquí adentro del corazón del hombre, ¿quién está residiendo sobre el trono? El yo. Pero en Apocalipsis 3:20 llega con una promesa. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es la gracia preveniente que hemos hablado antes. Ahí está, es la gracia que vaya previo, que el Espíritu Santo está ahí buscándonos, atrayéndonos, y si abrimos la puerta, hay comunión y Él cenará con nosotros. El momento en que el Espíritu nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús, cuando somos justificados, regenerados, cuando somos adoptados y cuando nuestros nombres se escriben en el libro de la vida del Cordero, en ese preciso momento somos limpiados de la depravación que adquirimos por todos nuestros hechos pecaminosos personales desde nuestro nacimiento hasta ese momento. Esto, la salvación, la justificación trata los hechos. Limpia de nuestro pasado. Todo lo que hemos hecho en el pasado ya es borrado. Primera Corintios 1:2 promueve la idea que la carnalidad de algunos en la iglesia era notable. Eran santificados posicional e inicialmente, pero en muchos de ellos esta santidad tenía que ser hecha entera, por completo, hecha perfecta. Y ahí se encuentra esta idea y vamos a hablar más de esto en 2 Tesalonicenses 5 y también en 1 Corintios 7. Ya es capaz de decir no a la iniquidad y las pasiones mundanales y haber una vida de dominio propio recta y piadosa dentro del ambiente inmundo que le rodea. Esta santificación inicial inaugura el proceso de santificación del creyente. La santificación inicial limpia de la depravación de nuestros pecados perdonados, pero no nos limpia de nuestra depravación heredada, que nosotros, igual que toda la humanidad, heredamos del pecado de nuestros padres Adán y Eva. Pues aquí esto es la salvación, la santificación inicial,
lo que es el comienzo del evangelio realizado en nuestra vida. Aquí tenemos otra ilustración. ¿Ahora qué? Tenemos un corazón justificado, un hijo de Dios. Su voluntad no sometido ni rendido, pero ¿qué? Abrió la puerta y ahora el Espíritu Santo está morando en el corazón de esa persona. Ahora empieza a realizar el fruto del Espíritu. Pero ¿quién está sobre el trono? Todavía el yo. ¿Y ahora qué? Vamos a estar hablando más de esto en cuanto de los videos que sigue esto, y vamos a estar ya realizando o aprendiendo y capacitándonos con algún conocimiento de lo que Dios quiere de nosotros. Espero verles en los videos que siguen.